Hoy vamos a hacer un programa especial. El motivo de este programa es el aniversario de la radio. Hoy la Radio Bíblica Misionera cumple 16 años de estar al aire transmitiendo el Evangelio. Entonces, eso nos dio como motivo el hacer este programa especial con el propósito de poder contar la historia de la radio. Siempre cuento esta historia porque es muy particular, es un testimonio, verdaderamente, de la obra que Dios hizo. Entonces el motivo es ese, ¿no? Es compartir. Yo sé que la mayoría de ustedes la conocen, pero hay muchos hermanos que no, muchos que empezaron. Este año se sumó cualquier cantidad de audiencia y de hermanos a la iglesia y de audiencia nueva, hermanos nuevos, que están contentísimos, han visto su vida transformadas por haber conocido la verdad, ¿no? Que es como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso voy a compartir con ustedes toda esta historia. Pero antes quisiera orar, ¿eh? Vamos a orar. Vamos a tener una palabrita de oración delante de Dios para pedirle que el Señor tome el control de todo este programa y por medio de su Santo Espíritu nos guíe a todos para que todo lo que a mí me toque hablar y a todos escuchar pueda ser de acuerdo a la voluntad de Dios y sea para nuestra fortaleza espiritual también, ¿no? Porque esto es una forma más bien de afirmarnos en la gracia. Hoy no va a ser un programa de estudio, pero sí va a ser un programa de testimonio, para que podamos afirmarnos más en la fe y en la gracia. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorioso y bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Padre Santo, por esta noche, por este programa especial que estamos haciendo con motivo del aniversario de la radio. Por eso queremos agradecerte por estos 16 años de la Radio Bíblica, por este ministerio que tú nos has confiado y por todo este tiempo, y en especial por este último tiempo donde la radio ha ejercido una influencia tan importante, Señor, en medio de todos los hermanos y hermanas y también entre los que no conocen el Evangelio. También ha sido un medio para difundir el Evangelio no solo ahora sino durante todo este tiempo. Por eso gracias, porque tú fuiste el responsable de todo, Señor. No solo de abrir esta radio, sino de guiarnos y de sostenernos también en todo. Por eso gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Y gracias por todo lo que tú hiciste durante todo este tiempo y aún lo más importante. Gracias por habernos permitido llevar a tus pies tantas almas, porque tu palabra ha sido anunciada y proclamada desde este lugar. Y también agradecer por todos los hermanos que tuvieron parte en el comienzo y también hasta hoy, el enorme esfuerzo que todos los hermanos hacen para sostener este medio. Por eso, Padre Santo, todo esto te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Y ahora te pedimos que en esta historia, pedirte que me traigas a mí a la memoria todos los detalles que se sucedieron y cómo tú permitiste que todo esto se lleve a cabo, ¿no? Por eso te encomendamos toda la guía de tu Santo Espíritu y que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén, muy bien. Bueno, mi esposa está acá junto conmigo, ella me va a estar ayudando para si hay mensajes, si ustedes quieren compartir y si vemos que hay preguntas relacionadas con el tema, ¿no? Hoy no me pregunten si se pueden separar o no se pueden separar, si se pueden casar o no se pueden casar, o qué hacer con los hijos, no, hoy el tema es la radio, ¿eh? Y todo este ministerio que Dios nos confió.
La verdad, en estos 16 años que llevamos a través de este ministerio de la radio, hemos aprendido a convivir juntos, a estar juntos de manera no física, pero sí a través de este medio, que es la radio bíblica. Hemos aprendido a crecer juntos, a madurar juntos, a luchar juntos, a llorar juntos, a alegrarnos juntos. Nos hemos reído, nos hemos regocijado, nos hemos alegrado mucho por ver la obra de Dios. Hemos derramado muchas lágrimas también. Hemos pasado por momentos muy angustiosos, pero también hemos estado en el campo de batalla, ¿no? En una guerra continua contra el enemigo. Pero lo lindo de todo esto es que el Señor siempre estuvo en medio nuestro, siempre nos sostuvo, siempre nos guió, siempre nos ayudó. Y no tenemos que olvidar de algo muy importante, que no es solo la radio bíblica de acá de Posadas, sino es la repetidora del Dorado, que es una radio que depende de acá, de la Rotonda, ¿no? Que están los hermanos también responsables de llevar adelante la radio allá, pero la radio del Dorado no tiene programación propia, sino que todo es una repetidora de acá de la radio bíblica de Posadas, y para eso también hubo que hacer un gran esfuerzo. Hemos pasado por luchas, por pruebas, hasta una vez se nos cayó la torre también. Hemos pasado por cosas, por momentos muy difíciles, pero el Señor nos ha ayudado de una manera maravillosa. Por eso voy a tratar de acordarme bien lo que pasó cuando tuvimos que trasladar la torre también. Después las mudanzas de cómo fuimos empezando, primero en un lugar, después en otro, nos fuimos cambiando de estudios y hoy estamos acá, en este estudio tan lindo que ahora Dios nos ha dado, mucho más cómodo, más grande, más amplio. Y bueno, agradecer también a todos los hermanos, y en especial a un hermano que durante todos estos años ha trabajado arduamente en mantener los equipos, en que las computadoras anden, y fue el hermano Nelson, que hay que agradecer por lo que él hizo desde el principio, ¿no? Que comenzamos con esta radio, todo lo que hizo, lo hizo gratuitamente, casi desde un principio. Y bueno, y todos. En su tiempo teníamos un técnico, ahora tenemos a Ricardo Rodríguez, que es un técnico que también es el que nos está trabajando y también permitiendo que todo esto funcione. Porque no es fácil, ¿eh? Tenemos los estudios acá, tenemos la planta transmisora, que es nuestro terreno. Les cuento que esta radio es una radio habilitada, para que no crean que es una radio trucha, que no tiene habilitación. No, la radio bíblica misionera es una radio que tiene su permiso para poder transmitir, dado por el, en su momento era el Confer, hoy es el ENACOM. Así que bueno, todas esas cosas fueron cosas que Dios fue ordenando y haciendo, y bueno, eso es lo que nos da la tranquilidad de saber que dentro de lo que es el orden que se establece y se pide, lo estamos llevando adelante, por gracia de Dios. Bueno, hermanos, vamos a la historia, directamente a meternos cómo fue todo esto de la radio bíblica. Yo tengo de cristiano 30 años, justo. 30 años hace que me convertí a Cristo. Y hace 30 años también aproximadamente, o 29 años, que tuve mi primer programa de radio. Sí. O sea, el primer programa de radio que tuve fue con mi cuñado Ricardo en Buenos Aires, en una radio que se llamaba, bueno, no me acuerdo ahora, era la 96, Crisol, ahí está, Radio Crisol, creo que era la 96.3
de FM en Morón, en la ciudad de Morón. Era una radio que pertenecía al Ministerio de Cristo la Solución, un ministerio pentecostal. Era una radio pentecostal de la iglesia donde yo iba, ya no iba más en ese tiempo. Ya nosotros en ese tiempo ya estábamos con el pastor José Olovati, nosotros empezamos porque mi cuñado Ricardo tenía muchos años antes, había empezado con radio. Él estaba en una radio llamada Maranata en San Justo. Él estaba con su señora, con mi hermana María Rosa y con otro matrimonio de unos ancianitos, los hermanos Meli. Y tenían un programa ellos a la tarde en Radio Maranata. Y después de muchos años, nosotros lo conocimos al pastor Olovati y ahí empezamos con la Radio Crisol, con el programa en Radio Crisol, que habremos estado, no sé, un año por ahí. Ni me acuerdo ya cuánto tiempo estuvimos. Me parece que ni un año tampoco. Fueron cuestiones de meses, tal vez. Por ahí sí, un año, no sé, no quiero. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Lo que sí sé que teníamos, creo que 2 o 3 horas semanales de programa. Si no me equivoco, eran 3 horas semanales o 2 horas semanales. Y bueno, hacía media hora mi cuñado y media hora yo, hablábamos cada uno así. Yo era muy nuevito, yo más bien leía, me llevaba artículos, pero me gustaba a mí escribir. No me olvido nunca que yo hablaba sobre la historia de la iglesia, que siempre me apasionó mucho. Pero después, claro, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos cambiando de temas hasta que un día empezamos a hablar de temas que no le convenía a la iglesia. Fue cuando comenzó el carismatismo en Buenos Aires y la cuestión que debido a denunciar el carismatismo, cuando empezó el movimiento carismático en la Argentina, en Buenos Aires, especialmente el movimiento de la fe que comenzó de la mano de Claudio Freyson, cuando ahí nos echaron. Me acuerdo que un día sin previo aviso, sin nada, estábamos en el programa con mi cuñado y claro, no es como esta radio donde yo soy el que predico, soy el locutor, soy el programador, soy el que atiendo el timbre, el portero. No, allá había programador, había el que manejaba los aparatos y yo estaba en el micrófono y nosotros estábamos con mi cuñado meta a hablar como si estuviéramos saliendo al aire, todo bien, y resulta que nos habían cortado el programa. Había venido el pastor de la iglesia y nos cortaron el programa y nos dejaron hablar toda la hora porque ya le habíamos pagado. Entonces ellos querían su plata. Entonces, después que terminó el programa, que no salió al aire, nos enteramos después, nos echaron por ser bíblicos, nada más que por ese motivo. Bueno, quedó ahí. Pasaron los años, ¿no? Yo después por cuestiones laborales, me fui a Mendoza, por unas cuestiones de trabajo que tenía, y estuve en Mendoza, y ahí en Mendoza me tuve que quedar a vivir un tiempo por el trabajo, y resulta que en vez de alquilar una casa, alquilé un local, ¿no? Y abrí una obra, una iglesia, por decir así, y puse un programa de radio también. No me olvido nunca. Era una radio del mundo, una radio más bien de cumbias, una radio mundana, a tal punto que no me olvido que yo llegaba a los estudios de la radio y todos decían, ahí viene el pastor, pero no burlándose, porque todos me respetaban. Yo vivía solo en Mendoza, solo. Ana creo que en los 6 meses que estuve fue 2 veces nada más a visitarme. Y después yo estaba solo allá, con los hermanos que venían a la reunión, y me iba solo a la radio. Agarraba mi Biblia, me tomaba el colectivo y me iba a la reunión, a la radio. Y resulta que cuando llegaba, claro, imagínense, el estudio era un humo porque fumaban todo, las latas de cerveza arriba del escritorio. Bueno, era todo un desastre.
pero me querían mucho ellos. Y cuando yo llegaba y me ponía, porque ese era un programa netamente evangelístico. Yo solamente hablaba de la salvación, del mensaje de evangelio, nada más. No hablaba de otra cosa, porque la gente que escuchaba, de repente venían escuchando un programa de cumbia y terminaba y yo empezaba con el evangelio. Entonces la gente quedaba descolocada, a muchos seguramente no les gustaría nada. Pero bueno, así fue como estuve en esa radio, trabajando y predicando. En esa radio sí, no me echaron ni nada, ni me dijeron nada. Nada más que un día cuando se me terminó mi trabajo en Mendoza, yo había ido por un problema que tenía con un cliente y después que cobré todo lo que me debían, que estuve casi 6 meses, me volví a Buenos Aires, le quise dejar la obra a unos hermanos para que trabajen. Ellos me dijeron que no querían seguir la obra, ninguno se quiso hacer cargo de la obra. Y bueno, la cerré, porque esa iglesia más bien fue algo de mi voluntad, no de la voluntad de Dios, esa fue la verdad. Y la radio fue algo temporal, y la iglesia, el local también fue algo temporal, porque yo ya de entrada les dije a todos que lo mío era temporal. Si por ahí me iba a vivir a Mendoza, sería en un futuro, porque mi idea era irme a vivir a Mendoza. Pero bueno, cuestiones de así, una cosa, la otra, la cuestión que yo me volví a Buenos Aires, se cerró la iglesia, o sea, dejamos de reunirnos en el local, esa es la verdad, la iglesia no es el local, y dejé el programa de radio, me volví a Buenos Aires y en ese tiempo, al poco tiempo, me llamó el pastor Olovati para ir a Paraguay. Él ahí me comisionó para venir como misionero acá a Posadas, sostenido por la iglesia de Asunción. Y estuve acá, y cuando llegué acá a Posadas, no estuve muchos meses. ¿Qué sé yo? Yo no me puedo imaginar, pero deben haber sido 3 meses, y a los 3 meses empecé con el programa de radio. Enseguidita que llegué, o a los 2 meses. 2 meses, sí. Sí, 2 o 3 meses que llegué acá a Posadas, enseguida, a mí me gustaba la radio. Yo tenía ese ministerio en mi corazón, me gustaba. Aparte lo había aprendido, yo lo había aprendido porque cuando estuve en Asunción, en la iglesia del pastor Olovati, estuve trabajando en Radio América. Radio América es una radio de AM. Yo lo que hacía en la radio no era en la locución, ni tenía programa, no, nada. Porque el único que tenía programa en la radio era el pastor Olovati, nada más, él estaba solo. Y yo lo que hacía, tuve 1 mes trabajando en la radio, era corregir los estudios que después se leían, ¿no? El pastor hacía los estudios y me los daba a mí y yo los corregía, por si había algún error, si había algún versículo mal escrito, si había alguna falta de ortografía, ¿no? Esas cosas. Entonces eso era lo que yo hacía. Y me la pasaba leyendo, estuve todos los días, me pasaba horas y horas frente a la computadora ahí, leyendo los estudios y corrigiendo, trabajando en la radio, ¿no? Y ahí también me empapé un poco más profundamente del tema de la radio y bueno, la cuestión que cuando llegué acá a Posadas, a los 2 meses, le planteé la historia a los Besus de tener un programa de radio y ellos estuvieron de acuerdo, pero el problema era la plata. Ese era el problema, no me olvido nunca. Y la plata, no había un peso, si no había un peso. A mí me pagaba el pastor Olovati mi sueldo al principio. Y para la radio no había plata. Entonces yo me busqué una radio y fui a parar, ¿saben a dónde? Porque llamé a una, llamé a otra, y la que más económica era una radio cristiana, que era del pastor Heraldo González, que se llamaba Radio El Shaddai. Eso hace casi 17 años atrás, porque yo hace 17 que estoy acá en Posadas. Y así fui a la iglesia, a la Radio El Shaddai.
no me olvido nunca que teníamos 3 horas semanales de programa, creo que era lunes, miércoles y viernes, y era 1 hora por día, y era de 7:30 de la mañana el programa a 8:30, o de 8 a 9, una cosa así. Era un horario muy temprano, a donde a mí me tocaba estar en la radio. Y bueno, así empezó. Me acuerdo, no me olvido nunca, creo que me cobraba algo de 6 pesos la hora. Eran 25 pesos por semana, algo así, era 25 pesos las 3 horas semanales. Y ya conseguir los 25 pesos al principio nos daba Olovati, después me daban los hermanos Besu, y era todo un tema esos 25 pesos. Pero se juntaban, siempre pagamos, nunca quedamos debiendo nada. Gracias a Dios, Luis, José y Basilio me ayudaban mucho. Nosotros teníamos acá el local de reunión, y yo no vivía acá, yo vivía acá a la vuelta en la casa de la hermana de Basilio. Y así todas las mañanas me levantaba tempranito y me iba con mi Biblia allá a la radio El Shaddai, y así teníamos el programa durante todos esos meses, que voy a contar una anécdota, porque fue el motivo por el cual después de también, creo que 6 meses, no me acuerdo cuánto tiempo fue, no fue 6 meses, fue menos, 3 meses, 4 meses, debe haber sido que estuve en la radio hasta que me echaron, directamente me echaron. Pero Heraldo no me quería echar, la verdad era eso. Pero el Consejo de Pastores ejerció una presión tan grande que le dieron a elegir, o me echaba o lo sacaban del ministerio, no sé cómo era la historia ahí. La cuestión que él prefirió echarme. Y me dijo, a mí varias veces me advirtió, porque yo me acuerdo que empecé a tocar, claro, porque a la radio me llamaban por teléfono, yo no atendía los llamados. Llamaban a la radio, al número de la radio, los oyentes, y preguntaban por qué las lenguas, porque era pentecostal la radio, imagínense, todos pentecostales eran. Yo estaba entre los pentecostales siendo bíblico, y yo no iba a sacrificar las doctrinas por conformar a la gente. Entonces cuando a mí me preguntaban, me hacían preguntas, yo contestaba bíblicamente, y eso traía unos escándalos terribles, y la gente se empezó a quejar, llamaban los pastores directamente a este Heraldo y le decían, che, mirá que este muchacho, y a mí no me conocía a nadie sabía nada de mí. Pero lo iba manejando Heraldo, me hablaba, me decía, y qué sé yo, y qué pa, qué pin, y la cuestión que el programa seguía. Pero el problema grave que se armó fue cuando vino Claudio Freyson. Cuando vino Claudio Freyson, yo estaba en la radio y ahí me enteré que él había venido, y yo ya lo conocía, ese Freyson, que era un hijo del diablo. Yo ya había estado en un estadio en Buenos Aires, a donde hubo 25.000 personas hubo en ese estadio, y nosotros repartimos como 15.000 estudios, ¿no? Con la iglesia de Morona, donde le quisieron prender fuego el auto a mi papá. Terrible fue la reacción violenta de esa gente, y eso que nosotros estábamos a una cuadra del estadio repartiendo, pero ellos son hijos del diablo. Todo esto es un movimiento que está atrás del dinero nada más, un movimiento demoníaco. Y este Freyson venía a predicar acá a Posadas, y cuando yo me entero que viene a Posadas, fui a la iglesia bautista a denunciarlo adelante de toda la iglesia, que me sacaron a los empujones. No me pegaron porque había mucha gente en la iglesia, si no me hubiesen pegado el pastor, pero me sacó a los empujones de la iglesia cuando yo lo denuncié adelante de toda la iglesia bautista, que en ese tiempo se reunía en la calle Colón. Porque yo fui a una reunión a la iglesia bautista no sabiendo que venía Freyson, no por lo de Freyson, yo fui porque la ex mujer de José me dijo que vaya, porque yo denunciaba a los bautistas de esa iglesia por Basilio, pero ella vino un día y me dijo por qué yo decía eso si nunca había ido a la reunión. Y yo le dije, la verdad que lo hago por lo que me dice Basilio, pero tenés razón, voy a ir. Y ese día fui.
Miren cómo Dios hace todas las cosas, porque se los digo delante de Dios, hermano, Dios es mi testigo. Yo ese día la invité a mi esposa, le dije, vení conmigo a la reunión, y era pleno invierno, hacía un frío bárbaro. Ella me dijo, no, yo tengo mucho frío, andate vos, y me fui yo solo a la reunión un domingo a la tarde, ahí a la iglesia bautista. Y cuando entro a la reunión y me siento que se llenó de gente arriba, abajo, vieron que la iglesia el local tiene como una platea arriba. Bueno, estaba repleta la iglesia. Yo estaba sentadito ahí viendo, ya me di cuenta que todo lo que me decía Basilio era verdad, era tal cual lo que pasaba. Pero justo que yo fui ese día, ¿no ve que Dios me mandó? Dios me puso. Ese día anuncian que en 2 meses o 3 meses venía Freyson acá a Posadas a una reunión que iban a hacer en el Estadio Guaraní. Viene el siervo de Dios, Claudio Freyson, dijo el que dirigía, y cuando dijo eso parecía que yo tenía alfileres en el asiento. Era como que el Señor me decía, levantate, levantate. Entonces levanté la mano entre 200 y pico de personas que había. Y ustedes saben, hermano, que cuando levanté la mano el pastor Col me miró y le dijo al muchacho que predicaba que me dé la palabra. Entonces me puse de pie y le dije, discúlpenme, les dije a toda la iglesia, vieron que yo hablo fuerte. Le dije, ¿ustedes lo conocen personalmente a Claudio Freyson? No, dijeron todos, no lo conocen. Bueno, yo sí, le dije, yo sí, le digo. Y él no es un siervo de Dios, es un siervo del diablo, le dije a todos. ¡Ay, la que se armó! Y ahí el pastor se vino como un tren, como un caballo desbocado, salía humo de su nariz, y vino corriendo de adelante, y yo tenía 5 minutos para decir todo. Y en esos 5 minutos pues sabía que me echaban. Dije todo lo que tenían que decir de Freyson, que eso de caerse al piso era un movimiento demoníaco, era una cosa satánica, que Dios no tira al piso, Dios es el que levanta. Y así me echaron de la iglesia. Y me fui. Pero estaba en la radio. Entonces al otro día fui a la radio que tenía el problema y entré a denunciar a Freyson y entré a hablar del carimatismo, y a Freyson lo traía el Consejo de Pastores, junto con Col, ¿no? Y claro, entonces ahí ya vinieron los del Consejo a hablar con Heraldo y le dijeron, mirá, echalo a este muchacho, y ahí empezó Heraldo a decirme, Daniel, tenés que... no sé si me decía Daniel o Schuster, me decía, tenés que terminar, le digo, no puedo, si querés echarme. Y un día vino y me dijo, miren qué distinto que fue a lo que hicieron los pentecostales en Buenos Aires, que me cortaron el programa así sin previo aviso. Heraldo vino y me dijo, Daniel, si hoy querés decir todo lo que digas, decilo ahora, porque este es el último programa que te tengo que echar, perdóname. Él no me quería echar. Yo estoy seguro que él no me quería echar. Aparte, pues yo mal que mal le alquilaba 3 horas. Y las radios viven de lo que alquilan. No es como la radio bíblica, que esta es una radio sin fines de lucro. Que jamás se alquiló un espacio. Que jamás tuvimos una propaganda. Bueno, yo no es que estoy en contra de los que hacen eso. Está bien si las radios viven de eso. Es lo mismo que vos abras una empresa y no vendas una fábrica y no vendas lo que producís. Las radios viven de las publicidades y de los espacios que alquilan. Pero esta radio cuando lo abrimos, no. Yo me comprometí delante del Señor y de los hermanos que iba a ser una radio sin fines de lucro, y hace 17 años, hermano, 16 años va, que sigue siendo una radio sin fines de lucro. Y hemos estado por momentos, por decir así, yo me acuerdo cuando recién empezábamos los primeros meses, ¿cuántas veces nos sacaron el medidor? Y más vale que sí, ¿qué se creen que no? No era fácil. Nos sacaban el medidor porque no alcanzaba la plata para pagar. Y cuando recién empezamos fue durísimo, fue dificilísimo. Siempre pagábamos el mismo día. Me acuerdo que íbamos a pagar la boleta de luz y había que poner el recibo adentro de la cajita para que el que venía a medir no corte porque ya estaba pagado. Fue un sufrimiento. Pero bueno, volviendo de vuelta para atrás, la cuestión que ese día me despaché.
Y ese día me echaron. Pero antes que esto, me acuerdo que una vez, escuchen bien, porque no les miento, y si no, la hermana Alba, la esposa de Roque, que por ahí me está escuchando, ella es testigo. Un día yo venía de la radio, ¿no?, de denunciar a Freyson, y en el Consejo de Pastores había un policía, varios policías, que eran de una iglesia. Y me acuerdo que yo me bajaba en el colectivo de La Rueda, y venía de La Rueda caminando, y llegaba acá a casa, ¿no? Y cuando venía caminando a las 9 de la mañana, 9:30, cuando volvía de la radio, y veo un auto parado en la esquina con las puertas abiertas de atrás y de adelante. Y dos hombres afuera, pinta de policía, cara de malo los dos, mirando para donde yo venía. Y ellos miraban a ver quién vinaba y me miraban a mí. Y fue como que el Señor me puso en mi corazón ese sentir, te están buscando a vos. Y ustedes saben que automáticamente me fui de la vereda al lado de enfrente y me vine por el medio de la ruta, caminando. Y en vez de doblar en casa, seguí derecho. Y cuando sigo derecho me encuentro con esta hermana Alba. La saludo, me da un abrazo, un beso. Y le conté que venía de la radio y me fui a la panadería. Dijo, voy a la panadería y vuelvo. Cuando vengo de la panadería caminando, la veo a Alba charlando con los dos hombres. Resulta que Alba los conocía, eran de una iglesia. Y bueno, entonces yo dije, fue una imaginación mía, fue algo que yo me imaginé. Qué tonto que soy, yo pensé que me estaban buscando a mí, nada que ver. Dije, bueno, me fui para casa. Cuando estoy en casa suena el teléfono, yo tenía un teléfono fijo, este mismo que tenemos ahora, este mismo número, y me llama Alba llorando, y me dice, Daniel, esos dos hombres te estaban esperando a vos, me dice, para darte una paliza por las cosas que vos decís por la radio. Y bueno, eso fue en cierta manera una de las tantas cosas, ¿no?, de las que Dios me guardó y de las que, del precio que hay que... Pero cómo Dios nos guardó en todo eso. Pero bueno, de todas maneras, después, antes de que esté Freyson, a mí me echaron de la radio. Me echaron. Me cortaron el programa, me dijeron que no, y bueno, y cuando volví, yo volvía triste, dije, bueno, nunca más tengo radio, nunca más. Yo no sirvo para esto, nunca más quiero saber por qué. Estaba, la verdad, como dicen acá ustedes, pichado. Sí, porque dije, ya es la tercera vez que tengo que... 2 veces me echaron. Y una vez tuve que dejar. Igual que el tema de la iglesia que había abierto en Mendoza. Yo dije, nunca más voy a estar de pastor en una iglesia. Nunca más, porque no es para mí. Se ve que el Señor a mí no me llamó, porque a mí me dio mucha pena tener que cerrar esa obra en Mendoza, pero no era el tiempo de Dios. Y dije, nunca más voy a predicar el Evangelio. Y después resulta que me llamó Lobate acá. Y cuando me sacaron la radio, Basilio me decía, anda a otra radio, Luis me decía, anda a otra radio, buscate otro programa. Los hermanos que llamaban a la radio, porque el programa empezó a ser escuchado era algo distinto. Era como una bomba que había caído, por decir así, acá en Posadas, en cuanto a montones de cosas que se predicaban, que la mayoría de la gente, no, para ellos era algo extraño todo lo que se decía. Y bueno, y todos me decían, Daniel, buscate otra radio, yo te pago, yo te doy. Montones de hermanos se ofrecieron a pagarme un programa, y yo les dije no, porque me había puesto en la cabeza que no era la voluntad de Dios que esté en la radio. Y a todos les dije que no, y listo, no, chau, y se terminó. Eso habría sido, no sé, cuando vino Freyson, creo que era diciembre. No me acuerdo bien ahora. La cuestión que se terminó la radio. Y ahí empezamos a trabajar acá en la iglesia. Todos los días yo salía con la bicicleta a predicar.
salía con un bolso de ropa, a repartir ropa, a predicar, iba casa por casa, porque yo no tenía radio, no tenía nada. Acá la obra era muy chiquita, éramos unos poquitos los que nos reuníamos, unos poquitos éramos. Y así salía todos los días. Mi ministerio era salir casa por casa a predicar y a repartir ropa y a organizar todo el tema de la escuelita dominical, que fue lo que empezamos acá. Bueno, así pasó el tiempo. Ahí lo conocí al hermano Rubén García, y Rubén García venía acá conmigo y me ayudaba a clavar el machimbre del techo. Rubén recién había... No, estoy equivocado. Rubén no venía todavía, Rubén vino por la radio. Claro, eso fue después. No, yo estaba solo, perdón. No, me estoy equivocando. Acá me está... No, él vino por la radio, Rubén. Bueno, y yo estaba trabajando, ¿no? Colocando machimbre, porque estaba haciendo el cielo raso del local. Solo trabajaba. Y bueno, estaba ahí colocando el machimbre, y una mañana, no me olvido nunca, eran las 9 de la mañana, yo les digo de verdad, el machimbre lo había donado, no me olvido nunca, el sobrino de Luis, el marido de la sobrina de Luis, que se llama Daniel, no me acuerdo el apellido. Bañay, Daniel Bañay. Él fue el que donó todo el machimbre del cielo raso. Y yo estaba colocando el machimbre. Y para comprar los clavos era una lucha, porque no había plata ni para comprar clavos. Escuchen lo que les digo, Te van a decir, Daniel, ¿es mentira? No, hermanos, es verdad. Es verdad. Para comprar los clavos era una lucha. Bueno, yo estaba ahí clavando el machimbre. Y viene un muchacho una mañana, eran las 9 de la mañana, tempranito. Yo estaba trabajando y me dice, señor, y era un muchacho, tenía el pelo por el hombro, qué sé yo. Así, no desprolijo, pero tenía pinta así como de esos muchachos que andan por la ruta, ¿no? Y él me contó, me dice, señor, no me deja pasar, estaba con un bolso grande. Me dice, no me deja pasar a asearme, a lavarme las manos, a tomar un poco de agua y pasar al baño. Sí, le digo, pasá, yo estaba en el andamio. Entonces él pasó, entró al baño, se lavó las manos, era un muchacho más joven que yo tendría 39 años en esa época, 40. Y este muchacho tendría 30 años, qué sé yo. Javier se llamaba. Entonces entró al baño, se lavó las manos, todo, y cuando salió me empezó a hablar. Y yo bajé del andamio enseguida y me senté con él a charlar. Y empezamos a charlar, y él me contaba que él era que él venía de una iglesia de Buenos Aires y que iba a la central de la iglesia en Brasil. Me mostró la credencial, que era creyente, y que la iglesia donde él iba dependía de la iglesia de Claudio Freyson. Así que era así. Entonces ahí empezó todo el tema. Cuando yo le empecé a explicar todo lo de Claudio Freyson, él no lo podía creer y me decía, qué bárbaro, y qué bárbaro, y qué bárbaro. Entonces agarró y charlando, eran las 9 de la mañana cuando empezamos a charlar, y eran las 5 de la tarde. Escuchen bien, 5 de la tarde, y seguíamos hablando. Yo ese día viajaba a Oberá con Basilio, Luis y José. Viajábamos a la casa de la hermana de Basilio, la que murió, que mataron, Lidia, ¿no? Íbamos a pasar a los helechos un fin de semana con mi esposa y mis 3 hijos que eran chiquitos. Y yo estaba con este muchacho, meta charla y charla y charla, y él me dice en un momento de la charla, en esas horas, me dice que él iba a ir a Brasil, iba a renunciar al ministerio porque rompió la credencial que él tenía delante mío, de ese ministerio que él tenía como creyente. Y me dice, yo me voy a ir a Brasil, voy a renunciar a mi ministerio y voy a volver acá a Posada y vamos a poner una radio acá, me dijo. Y yo le dije, ¿vos querés poner una radio? Le dije, y yo sabía los costos que valía poner una radio, porque yo no me olvido nunca cuando el pastor Olovati vino de Estados Unidos para poner una radio en la Argentina, antes de que tenga la radio del Paraguay.
y al final perdió no sé cuántos miles de dólares porque al final el negocio no salió, porque era carísimo instalar una radio, era carísimo, era una inversión, había que comprar los equipos, había que comprar la torre, la antena, los cables, la computadora, la consola, los micrófonos, no era algo así nomás, era algo costosísimo. Y nosotros no teníamos ni plata para comprar cable, y yo le dije, bueno, sí, vos tendrás muchas ganas de poner una radio, pero nosotros no tenemos un mango. Y yo pensaba para mí, ¿y vos qué tenés si vos no tenés un peso tampoco? Porque yo estaba esperando, encima, que cuando este muchacho se vaya me pida plata, como todos esos que andan por la calle, que me diga, bueno, no me prestás para viajar ahora. Y entonces él cuando me dijo, yo me voy a Brasil y voy a volver para poner una radio, yo le digo, no, esto es un sueño tuyo, déjame, ¿qué me venís con pavadas? Si eso es algo imposible, si yo no tengo un peso. ¿Vos tenés plata? No, me dice, ¿y entonces qué radio vamos a poner? Pero nosotros la vamos a poner, porque Dios nos va a dar. Nosotros vamos a poner, yo voy a ir a... vos, yo lo único que te pido es que vos me des un lugar acá para vivir, me dijo, nada más, que vos me alojes, me hospedes. Y yo después me voy a encargar de todo lo que sea la radio. Vos déjame todo por mi mano, me dice, que yo me voy a encargar y acá vamos a abrir una radio. Y yo, como ya era tarde, ya la hora se iba, yo me tenía que ir, le dije, bueno, está bien, como diciendo, bueno, ahora se va, me va a pedir plata y ya no vuelve más. Esto es un sueño de él, una fantasía. Y yo ni lo conocía, ni sabía quién era. La cuestión que cuando se va, me dice, me saluda, bueno, oramos todos juntos, y cuando terminamos, pero miren cuántas horas pasaron, y estuvimos charlando sin darnos cuenta, el tiempo voló, yo no clavé ni un machimbre más. La cuestión que cuando terminamos se va él, y le digo, ¿y a dónde te vas a ir? Y me voy a Brasil, voy a ir a renunciar a la iglesia allá y vuelvo, y cuando vuelva voy a poner la radio con vos, me dijo acá. Yo me voy a encargar. Bueno, está bien, le dije yo, como para sacármelo de encima. Y esperando que me pida plata. Cuando se fue no me pidió un peso. No me pidió un peso. Y se fue. Se fue. Cuando llegó la noche, que me vino a buscar Luis y Basilio, nos subimos todos a la camioneta. Y cuando pasamos la garita, donde estaba la garita, yendo como para Oberá, ¿no? Porque los helechos está ahí cerca. ¿Quién estaba haciendo dedo, en la garita? Este muchacho Javier. Y lo saludé y seguimos nosotros. Y él siguió a dedo, se iba para Brasil. Bueno, y ahí pasó, quedó ahí. Pasaron, qué sé yo, 10 días, no sé, 15 días, no sé cuánto. Y suena el timbre un día en casa. Y cuando... acá, yo no vivía acá, vivía acá a la vuelta. Y cuando suena, yo vivía de la esquina a la izquierda, acá una cuadra. Cuando suena el timbre en casa me asomo y ¿quién era? Este muchacho Javier. Yo me quería morir. Y mi esposa, pues yo le conté a Ana y Ana me dice, yo te dije. Y ahí estaba en la puerta y no lo conocíamos. Y él venía para quedarse. ¿Y yo qué hacía con un hombre que no conocía, que ni sabía quién era? Y le digo, Javier, ¿qué haces acá? Y vengo a poner la radio, me dice. No, pero vos estás re loco, le dije yo. ¿Qué radio vamos a poner si no tenemos un peso, no tenemos nada? No, vos dejame a mí, vos dame un lugar para dormir, me dijo, nada más. Pero él no tenía ni para comer. No tenía plata para la comida. Entonces yo le hice un lugar acá en el local. Acá arriba en lo que son hoy las aulas de escuela dominical. Y le hice dormir ahí, le acondicioné pusimos un colchón en el piso, le traje una frazada y él se quedaba ahí. Y no tenía ni para comer, o sea que yo a la noche le traía lo que cocinaba Ana, le traía un poco a él, a la mañana le traía el café con leche y así, pero en serio les digo, nada tenía, no tenía plata. Y yo lo recibí. Y bueno, y él me empezó a ayudar, porque nosotros estábamos construyendo acá.
Él me ayudó a pintar todo el local, me ayudó a terminar de colocar el machimbre. Durante el día él laburaba conmigo, trabajaba conmigo. Terminamos de poner todo el machimbre, pues yo estaba solo. Me ayudó a poner el machimbre, me ayudó a pintar el local. Y después lo más importante que hizo fue la instalación eléctrica. O sea, todos los cables que pasaban entre el machimbre y el piso, porque había como un espacio de unos 40 centímetros, él colocó todo el cable ahí, prolijito, colgadito, que no toque la madera, cosa que no se queme, y hizo toda esa instalación, todo. O sea que, y después encima me ayudó a hacer todos los, ¿cómo se llama? Cuando está los contrapisos y las carpetas, Bueno, me ayudó a hacer todo eso. Yo estuve con él a la par, haciendo todo, y me acuerdo que venía un albañil, no me acuerdo quién era, no estoy seguro, pero me parece que no, que éramos nosotros dos solos, porque él sabía de todo. Me ayudó a hacer la pintura, me ayudó a hacer la electricidad, que yo no entendía nada, me ayudó a hacer los pisos, que yo tampoco no era albañil, pero hicimos los contrapisos, sí, con él. Y bueno, la cuestión que cuando terminábamos de trabajar, a las 4 o 5 de la tarde él se iba. Y le digo, ¿y a dónde vas? Y a hacer lo de la radio, me decía. Hacerlo de la radio. Bueno, está bien, anda. Y a mí me convenía, porque él trabajaba conmigo, me ayudaba. Y le hicimos un montón en el local. Y resulta, hermanos, que así pasó un mes, más o menos. Y un día viene y me dice, Daniel, tengo todo, me dice. Hay que mandar a hacer la torre, acá están los planos, hay que comprarlos, necesitamos comprar los hierros. Yo ya conseguí quien hace la torre, yo ya conseguí el herrero, ya conseguí a dónde vamos a comprar los equipos, conseguí los equipos, conseguí esto. Hablé con un técnico que ahora nos va a traer unos equipos usados de corrientes, que esto y que el otro, que pum, que pan, ya estaba todo, pero había que poner la plata. Y le digo, ¿y cómo vamos a hacer con la plata ahora? Porque la torre ya la habíamos mandado a hacer. Y faltaban los equipos, que era lo más importante, y la consola, y todo lo que hacía a la transmisión, y a la antena, y los dispolos, todo. Pero faltaban los equipos. Entonces, él fue y organizó una reunión. Él fue a hablar con Luis, con Basilio, con José y con el técnico. Y vino un técnico llamado Bustos. Y ahí hicimos una reunión y él convenció a Basilio. Me acuerdo que Luis lloraba, pobrecito. Luis lloraba. Pero estuvieron dispuestos los 3 hermanos a poner, los 4, perdón, porque estaba José, Juan, Basilio y Luis, los 4 hermanos, pues en ese tiempo vivían. Hoy quedó Luis solo, ya Basilio, José y Juan partieron a la presencia de Dios. Ya están los 3 en el cielo, pero en ese momento estaban los 4. Y los 4 estuvieron de acuerdo en poner un poco de plata cada uno de lo suyo y comprar los equipos. Entonces, no me olvido nunca, ya estaba todo, ¿no? Solamente faltaba que lleguen los equipos. Hasta la torre ya estaba armada. Estaba la torre colocada, pues la torre estaba acá en el local nuestro, acá en este local. Estaba la torre, que el torrista también murió, Jaime. La torre levantada, pero faltaban los equipos que lleguen. Entonces esa noche fuimos a la carpintería, tuvimos una reunión, y el técnico que vino con él, que lo trajo él, nadie lo conocía, le teníamos que dar la plata nosotros por adelantado de los equipos, que en ese momento era algo de 10.000, no me acuerdo yo, pero serían, qué sé yo,
200.000 pesos de ahora, más o menos. Porque era un equipo chico, usado. Un equipo el más chiquitito, de 300 watts. Miento, la torre no estaba todavía. Porque ¿saben con qué transmitíamos nosotros? Con una antenita finita, que es la con la que transmiten los radioaficionados, se llama una antenita Ringo, con eso transmitíamos, que se escuchaba nada más unas 20 cuadras a la redonda la radio. Así empezamos, con esa antenita. Entonces había que darle la plata al técnico, porque el técnico iba a hacer esto, iba a viajar con nuestro dinero a Corrientes, iba a comprar unos equipos a un hombre que compró equipos nuevos, y los viejos los vendía y nos iba a traer esos equipos viejos. Y bueno, eso iba a pasar todo al otro día a la mañana. Al otro día necesitábamos una computadora, nosotros tener. Nunca habíamos tenido una computadora. Necesitábamos comprar una computadora. Y no me olvido nunca que entre el hermano Guillermo Serafín, creo, y Tito, se juntó la plata para la computadora, que eran 1.000 pesos, y esos 1.000 pesos, o 900 pesos, salía algo así, o 600 pesos, no sé, no me acuerdo, era lo que valía una computadora. Y él se iba y Javier me dice, yo me voy a encargar de armar la computadora, de comprarla y de armarla. Me voy a ir a Paraguay. Vos dame los 600 pesos de la computadora y yo me voy a ir a Paraguay. Compro todo y vengo, y mientras llegan los equipos, yo armo la computadora y ya salimos transmitiendo este mismo día o al otro día. Bueno, los hermanos juntaron la plata entre Guillermo y Tito, porque ellos nos estaban ayudando. Ellos nos estaban, pues nosotros creo que en esa época los domingos íbamos con Tito a Yoasá, los sábados íbamos a Yoasá, a donde se reunía Tito, le acompañábamos a las reuniones los sábados. Entonces ellos nos ayudaron en abrir la radio y colaboraron económicamente con la computadora. Entonces le dimos la plata a Javier, y Javier al otro día temprano se fue con la plata, o sea que Javier se había ido con la plata de la computadora y el técnico con la plata de los equipos. Bueno, listo, nosotros estamos esperando que llegue todo. Pero resulta que Javier no aparecía y no apareció más. La verdad fue eso. No apareció más. Se fue, desapareció. Cuando yo fui a su pieza, no había nada en su pieza. Se había llevado todo. Se había ido, desapareció. Y nunca más supe nada de él. Él se llevó lo que valía una computadora en ese momento. Y qué angustia me agarró a mí. Ay, me quería morir. Porque dije, nos robaron la plata de la computadora, nos robaron la plata de los equipos, desapareció todo, perdimos todo. Y yo me quería morir, porque dije, él trajo al técnico, se puso de acuerdo con el técnico, desaparecieron, se llevaron toda la plata, y dije, y nunca más. Y entonces no tenía teléfono el técnico, nada yo, nada. La cuestión que llegó la noche y apareció el técnico, con todos los equipos, con la potencia, con el procesador de audio, con el excitador, con todo lo que era, con la consola, con todos los equipos. Y ahí, la consola era de Luis, no, bueno, no me acuerdo. Acá mi esposa me va corrigiendo cuando me equivoco. Dice que la consola era de Luis, no sé. No me acuerdo, era una consola de sonido muy chiquita. No, lo de Luis era un amplificador que tenía. La consola la compramos también. La trajo Busto también, la consola. No me olvido nunca.
Y vinieron los equipos. Cuando vinieron los equipos, ¡ay, qué alivio! No lo podía creer, no lo podía creer. La cuestión que después Tito y Guillermo de vuelta pusieron otra vez ese dinero, se compró la computadora y a los 4 o 5 días, no sé, a los pocos días, hermano, o al otro día, ya ni me acuerdo, la radio comenzó a salir al aire. La radio comenzó a salir al aire. Y uno diría, ¿y qué pasó, Daniel? Y yo lo que sé es que si él no hubiera venido y no hubiera hecho todo lo que hizo, nunca hubiera estado la radio al aire. ¿Y por qué lo hizo? Y yo les voy a dar, yo sé que hay otros que piensan de otra manera. Entonces, si él robó, no es que robó para mí. Porque él, ¿cuánto trabajó? Estuvo casi 2 meses trabajando, haciendo de todo. Y lo único que comía era una hamburguesa y un desayuno, por decir así, ¿no? Un plato de comida Pero él fue y se encargó de conseguir los hierros, de conseguir la torre, de conseguir las antenas, de conseguir el técnico, de conseguir los equipos, de convencer a los hermanos para poner la plata, todo. Una vez que estaba todo, los equipos comprados, pagados, todo, él agarró y se fue. Sí, es verdad, se fue. Se fue con esa plata porque no tenía otra cosa, pero desapareció, Javier. Nunca más supimos de él. Pero así empezó la radio bíblica. Empezamos con una alegría, pero también con una lágrima, porque sabíamos que no, era como que Dios nos decía, no va a ser fácil. Van a tener que luchar mucho, que sufrir mucho, estar dispuesto a dar mucho, a sacrificar muchas cosas. Pero así empezó la radio. Empezamos con 300 watts, pasamos a 600, después a 1 kilo y después a más, y así fuimos creciendo. Después nos dieron la habilitación al año, creo, de estar como radio. Estábamos primero en una frecuencia, después nos amenazaron y nos tuvimos que ir de esa frecuencia, nos cambiamos hasta que llegamos a la 93.9. Yo no sé si ustedes sumaron alguna vez. ¿Sumaron 93.9? ¿Cuánto da? 9 más 3, 12, más 9, 21, digo 3, 7, 7, 7. Y uno dice, son casualidades. No son casualidades. Es todo una cosa hecha por Dios. Todo algo hecho por Dios. Verdaderamente el Señor nos sostuvo. Después compramos la torre. Se armó... No, la torre ya estaba mandada a hacer. Faltaba nada más que el herrero la termine. Se armó la torre, se puso la antena, se pusieron los dipolos, se puso todo. Y así la radio comenzó a salir al aire. Y uno diría, y entonces, Daniel, ¿qué fue todo eso? Y yo les puedo garantizar, hermano, que yo lo viví, ninguno de ustedes, ni Luis, ni Basilio, por decir así, en el sentido de ese día que él llegó, este muchacho. Estaba yo solo ahí, no había nadie, ni Tito, ni nadie. Estaba yo y el muchacho, nada más, y Javier. Y durante todo ese mes, sí, Basilio lo conoció, los hermanos también, porque él inclusive... cuando nos reuníamos en la iglesia hasta tocaba el piano, tocaba un órgano, no me olvido nunca, en los himnos que cantábamos, y nos acompañaba a todas las reuniones, estuvo siempre al lado nuestro. Yo siempre digo que fue como que en cierta manera él necesitaba ese dinero para irse, y lo hizo así, de esa manera. Yo creo que Dios lo permitió para que, no sé, yo entiendo así, no sé, lo permitió para que sea de esa manera, para que pensemos cualquier cosa por ahí, menos lo que tenemos que pensar. Pero yo no pienso cualquier cosa, yo pienso lo que tengo que pensar, que a ese muchacho lo mandó Dios, Dios lo mandó, y Dios lo puso. Y si él no hubiera venido, yo jamás se me hubiese ocurrido
ni por las tapas poner una radio. Sí poder tener un programa, pero tener una radio propia. O sea, cuando yo dije, basta, nunca más, Señor, nunca más voy a estar en radio. Entonces el Señor dijo, bueno, ahora que vos decidiste no usar más tu fuerza, ahora yo voy a usar. Porque el Señor nos usa cuando estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos. Nunca más, Señor, voy a estar de pastor en una iglesia, voy a trabajar, voy a predicar. Y ahí me llamó a predicar. Nunca más, Señor, voy a hacer... Y ahí me llamó a tener inclusive una radio propia. Y todo lo ordenó Dios. Fue todo una obra. Por eso esta radio está, hermano. No porque ni yo, ni Basilio, ni Luis, ni Juan, ni José que estaba, la buscamos poner. No, hermanos, no. Fue Él el que usó Dios, que nos convenció a todos. Me tuvo primero que convencer a mí. Después tuvo que ir y convencer a Luis, a Basilio, a José y a Juan. Y si no hubiera hecho él, y después él tuvo que ir y buscar todos los equipos, todo. Si no hubiera sido él quien hubiese hecho todo esto, la radio bíblica nunca hubiese estado. Nunca hubiese estado. Y bueno, esa es la historia de la... ¿Cómo? Después, esa fue la historia de la radio bíblica. Y después, después vino el tema de la habilitación, cuando empezaron, claro, fue el trabajo que se hizo acá. Los primeros tiempos estuvo Tito y Quique, ellos tenían sus programas acá. Después, bueno, Quique dejó también. Tito no, estuvo hasta hace poco, él por causa de su salud, ¿no? Que lo operaron del corazón, y así fue como empezó a dejar un poco tantos compromisos, ¿no? Porque ellos después abrieron Martín Fierro, y bueno, pero al principio sí, no puedo olvidar nunca y tengo que agradecer a Tito también y a Quique, ¿no? Y a Karina y a Lidia, porque ellos fueron una parte también así que colaboraron, que nos animaron, que nos ayudaron, que dieron sus opiniones y bueno, pero yo tengo que decir la verdad, fundamentalmente el que organizó, el que inició, el que convenció, el que buscó, es como lo que él me dijo, yo voy a venir acá, me dijo así, a poner una radio. Y después que ponga la radio, me voy a ir. Y fue así. Él vino y puso la radio. Y el día que se fue el día que ya estaba todo comprado. Todo comprado. Todo. Lo único que faltaba era la computadora, nada más. La que él fue a comprar, teóricamente. Pero que no volvió nunca. Pero a mí en el momento sí me trajo una tristeza muy grande, pero porque yo lo quería, Javier, mucho. Me había encariñado muchísimo con él, nos habíamos hecho muy amigos, pero fue así, Dios lo mandó para eso, nada más. Y después de eso se fue. Hay muchísimas cosas para contar, pero que ahora no me vienen a la memoria, la verdad, en serio, no me vienen a la memoria. Pero lo que sí me viene a la memoria fue todas estas bendiciones que Dios nos permitió recoger. Y también las lágrimas, cuando la torre se cayó, no me olvido nunca. ¿Y saben cómo fue lo de la torre? Nosotros teníamos la torre acá en el local. Y resulta que siempre estábamos con el dinero justo, como les contaba. Al principio fue todo un sufrimiento. Y la vecina donde teníamos los cables, los tensores de la antena, nos pidió que por favor saquemos la torre, que ella no la quería, y nos amenazó a hacernos juicio, y no sabíamos a dónde poner la torre, no teníamos un peso, había que trasladar la torre, desarmarla, armar los anclajes, las columnas, todo en el lugar nuevo, hacer las vigas, las zapatas, y entonces decidimos llevarla ya al terreno de Luis. Pero un tensor tenía que pasar por arriba de un vecino y caer en otro vecino.
Entonces hablamos con ese vecino y ese vecino nos dijo que sí. Y ahí arrancamos a trabajar a 1000 por hora, a hacer todo. Cuando terminamos de hacer todo, terminamos de trasladar la torre, desarmar la torre, armarla, al mes o 15 días de estar armada, ese vecino que nos autorizó nos mandó una carta documento que si no sacábamos la torre nos hacía juicio. Y ahí de vuelta otro problemón gravísimo, porque no teníamos un peso y habíamos gastado una fortuna trasladando esa torre, no sé cuántos años hace, pero más de 10 años. Yo me acuerdo que salió algo de 30.000 pesos hace más de 10 años. Un montón de plata trasladar esa torre. Bueno, la cuestión que nos obligaron, ¿y a dónde la llevábamos? Si no teníamos a dónde. No teníamos un peso. ¿A dónde nos vamos con la torre? ¿A dónde nos vamos? Y a comprar un terreno. Teníamos que comprar un terreno ahora. Y yo me acuerdo que agarraba la camioneta de Luis y salía a recorrer los barrios, andar, y andaba por acá y andaba por allá, y recorría. Y buscaba de un lado por el otro, y buscaba terreno, y averiguábamos los precios y no había caso. Y orábamos, hasta que en un momento, buscando yo por allá, por donde está el terreno ahora, en el barrio San Marcos, paso y veo unos carteles escondidos atrás de los yuyos, así, escondido atrás de un yuyal, y decía: vendo estos 2 lotes de 33 por 40, justo lo que necesitábamos, justo. Bueno, me fui a la inmobiliaria y resulta que el dueño de la inmobiliaria era el dueño de los terrenos, y él nos pedía no sé cuánto de plata. Y yo vine, hablé con los hermanos y no teníamos. Entonces ahí empezamos a orar para juntar la ofrenda, y juntamos, no me olvido nunca, 45.000 pesos. Y fui y le dije: mire, nosotros tenemos esta plata, si usted quiere, nosotros queremos los 2 terrenos, no nos sirve uno, queremos los 2, nada. Si usted nos vende los 2, porque era, no sé, él pedía como 80.000, 75.000, ya ni me acuerdo. Le digo: nosotros tenemos esto, ¿nos vende o no? Y nos dijo: sí, toma, y nos vendió. Y ahí compramos los 2. Y ahí compramos, y ahí trasladamos la torre y levantamos la... Y bueno, y todas cosas así. Así también después se abrió la después vino después cayó la torre también, bueno, la levantamos de vuelta con un sacrificio enorme, todos los hermanos, gracias a Dios no pasó nada. Pasamos por muchas pruebas, por muchas lágrimas, mucha oración, hermano. Hemos orado muchísimo. Y seguimos orando por esta radio. Y así el Señor nos ayudó en todo. Pero les puedo garantizar, y se los digo delante de Dios, hermano, delante de Dios, que hasta el día de hoy, miren, le cuento lo último, con esta cuarentena, había que pagar casi 80.000 pesos de luz, y se acabaron las reuniones, se acabaron las ofrendas. Sin embargo, el Señor nos dio, porque aparte ustedes no se olviden que a mí la iglesia también me paga mi sueldo, porque yo vivo de lo que me paga la iglesia y de las ofrendas de la radio. Muchas veces lo que ustedes ofrendan de la radio, parte de las ofrendas quedan para mí, porque el sueldo que me paga la iglesia es menos del mínimo. Entonces, ahora más o menos, ahora se emparejó un poquitito con el mínimo, pero, y porque no hay más. Entonces, gracias a lo que se ofrenda de la radio, también yo separo algo para mí. Pero, y sin embargo, hasta el día de hoy, quiero decir, el Señor, el otro día le entregué la plata de las ofrendas a los hermanos que manejan las ofrendas, y se juntó justo para lo que es mi sueldo y para lo que eran los gastos de la iglesia, de todo, y no quedó nada. Porque el Señor siempre, en estos 16 años, y Dios es mi testigo, Dios es mi testigo, y los hermanos tesoreros son los testigos, de que siempre el Señor nos dio lo justo, siempre nos dio lo justo. Por eso yo
le dije a los hermanos, y todas las obras que hicimos, porque los estudios de la radio se mudaron. Primero estaban en el primer piso en el balcón, después nos mudamos abajo, al segundo piso, después nos mudamos al primer piso, y ahora nos mudamos al segundo. Bueno, todas esas obras, todo lo hicimos con ofrendas, todo. La ampliación de la escuelita, la ampliación del local, todo, pero siempre con lo justo, Por eso hasta el día de hoy, la radio bíblica, yo no sé si es la única, no sé si hay otra así, que es totalmente sostenida por Dios y por los hermanos, totalmente. Porque miren que a mí me han ofrecido, ¿cuántos poner publicidades, pagarme por hacer publicidades, pagarme por poner espacios, igual que los colectivos? ¿Cuántas veces nos han venido a alquilar los colectivos para fines, no sé, así seculares? Salvo para las iglesias, cuando nos piden los hermanos, que le decimos, bueno, ustedes paguen el gasoil, para los hermanos, pero para hacer dinero, para explotar, nada, ni eso. Y la radio bíblica nunca, y hasta el día de hoy, en 16 años, el Señor no nos hizo faltar nada. Hasta el día de hoy, Él sigue sosteniendo de manera maravillosa con su amor. Por eso, ¿cómo no vamos a estar agradecidos a Dios? Si miles y miles, hermanos, en serio les digo, en la iglesia, cuando empezamos nosotros acá, eran 12 personas los que se reunían, o 10 personas. Hoy se bautizaron más de 1.700 ya. Se bautizaron 1.700, se bautizaron. Pero ¿cuántos aceptaron a Jesucristo en estos 16 años? ¿Cuántos habrán aceptado a Cristo? Porque después empezó la transmisión por internet. Se le abrió la repetidora del Dorado y empezó la transmisión por internet. Nosotros cuando llegamos acá al principio, un hermano ahí me pregunta, ¿tiene fotos de Javier? No, si ni celular había en esa época. Nosotros no teníamos, yo me acuerdo que cuando trabajaba tenía celular que me daba la empresa, para la que trabajaba, que era el famoso esos ladrillos grandotes, ¿se acuerdan? Y después salió el celular ese, el StarTAC 10, que eso ya era súper lujo, que me daba la fábrica a mí porque tenía también radio, no sé cómo se llama, el radio llamado tenía, que es lo que vendría a ser, por decir así hoy, algo parecido como el WhatsApp, no sé cómo se llamaba, tenía el StarTAC, pero cuando nosotros vinimos acá, pues, ¿saben? Ni celular teníamos, no había celular para nosotros acá. Sí teníamos el teléfono fijo. Pero bueno, después empezó la transmisión por internet. Yo me acuerdo que cuando estaba acá en la iglesia, Olovati me pedía que cada fin de semana que terminaba la reunión, yo le pase un informe. Le escribo un informe y se lo mande por mail. Y no teníamos computadora, no teníamos internet. Entonces yo me tenía que ir a los ciber con Ana y así le mandábamos un informe al pastor de todo lo que pasaba, que todavía no teníamos radio, le teníamos que pasar un informe. Un mail le mandábamos, pero teníamos que ir a un ciber porque ni computadora teníamos. Y así empezamos. Y bueno, hoy gracias a Dios, miren, transmitimos gracias a que Luis Aquino me presionó Luis. Y bueno, hoy transmitimos por YouTube, porque yo con las cámaras, Luis me decía, vamos a filmar, no. ¿Cuánto tiempo le dije que no a Luis? Y no, él me decía, pero vamos a filmar, no, le digo, no, déjame, a mí no me gustan las cámaras, la radio nada más, decía yo. Pero hoy ya estamos saliendo por YouTube, estamos saliendo a través de internet al mundo entero, estamos llegando al mundo entero, hermano, con la radio bíblica. Acá estamos llegando en Posadas, en Paraguay, estamos transmitiendo a 100 kilómetros a la redonda. 100 kilómetros a la redonda. Y la radio del Dorado transmite 50 kilómetros a la redonda. Mañana, cuando aumentemos la potencia, vamos a llegar a 100 kilómetros también. Entonces, y ahora la idea es orar
para en un futuro, si Dios lo permite, abrir una repetidora en Corrientes. Tenemos que agradecer a los hermanos del Dorado, que ellos hicieron un esfuerzo enorme, a un hermano que también del Paraguay, que nos ayudó para aumentar la potencia. Acá se han sumado hermanos que nos han ayudado con sus ofrendas, porque si no, nunca hubiéramos... O sea, cada uno le tocó su parte. A Javier le tocó su parte, a los hermanos Besu le tocó su parte, a los hermanos y a cada uno, y hoy le toca a ustedes, hoy les toca a ustedes poner su parte. Por eso es tan importante que ustedes también sepan que este medio, este ministerio, hermanos, lo sostenemos entre todos, porque todos somos la radio bíblica. Todos tenemos esa responsabilidad. Es verdad, a mí Dios me puso acá desde un principio y hasta hoy me sostiene. En cierta manera, por decir así, toda radio tiene un director. Bueno, a mí Dios me puso como ese director de dirigir esta radio en todos estos años. Y todo lo que he hecho, lo he hecho siempre pensando primero en el Señor y después en ustedes. Y después en todos aquellos que tienen que escuchar el Evangelio. Se ha hecho siempre todo con esa claridad. Por eso Dios ha bendecido y multiplicado y ayudado a crecer. Por eso, hermanos, es el momento, y yo siempre se los recuerdo, no se olviden que todos tenemos ese deber de acercar nuestras ofrendas también para la radio, para que nosotros podamos seguir creciendo, porque la radio, hermanos, es verdad, tiene un límite en cuanto al alcance. El Internet no. El Internet nos permite llegar al mundo entero. No tiene límites. Pero nosotros tenemos que seguir instalando radios. Hasta que la radio un día desaparezca y sea todo digital. Pero hoy por hoy la FM se sigue escuchando, hermanos. Y se escucha mucho más que tal vez el Internet, en cuanto a FM, ¿no? Más vale que en Internet entran millones de personas, pero para escuchar la radio, cuando vos vas en el auto, cuando vos estás cocinando, cuando vos estás trabajando, vos no estás frente a la computadora. Vos más bien pones la radio. La radio es la radio. Un día va a desaparecer, ya lo sé, porque la tecnología... Pero será la radio digital, hermanos, y seguiremos a través de la radio digital. Bueno, gracias a todos. Hola, hermano Daniel, yo le conocí al muchacho que trajo la idea de la radio. Dios siempre te probó, tenías que empezar en bici, de a poco, soy Yoli. Dios te dio la radio. Claro, Yoli lo conoció porque Yoli fue una de las primeras hermanas en congregarse acá. Y vos te debes acordar, Yoli, porque él hasta el piano tocaba, ¿te acordás? El órgano, teníamos un órgano y él tocaba el órgano en las reuniones. Más vale. Gracias, Yoli. Buenas noches, mi querido hermano. ¿No tiene alguna grabación de uno de los primeros programas? Sí, claro que sí. Tengo grabaciones, no sé si de los primeros programas, no creo. Pero sí, después al tiempo, me tendría que fijar en los archivos, porque tengo montones de cajas guardadas, porque los primeros tiempos yo les cuento rápido. Esperen que voy a bajar un poco el volumen del celular. Yo les cuento así, cuando empezó hoy ustedes vieron el video que armaron los hermanos, esa primer foto que aparece en el video era con lo que empezamos. Empezamos con una computadora muy chiquita y un grabador, un Megastar, que era un grabadorcito chiquitito, esos de 2 parlantes, y ahí poníamos los CD. Yo primero no tenía programas. Creo que los primeros días yo no tenía programa. Pasábamos toda la programación de Olovati. Olovati nos mandaba la programación. No, estoy mintiendo, yo tenía programas, sí. El programa estuvo siempre, desde un principio. Pero durante el día, quiero decir, y a la noche, pasábamos todo el programa de Olovati. Y después a la noche, ¿saben lo que retransmitíamos?
A la noche pasábamos la señal de la BBN, de la red RRB, Red de Radiodifusión Bíblica, que antiguamente era la BBN. En esa, les cuento algo para que sepan, en esa radio que yo empecé en Buenos Aires, que se llamaba Radio Crisol, a donde tuve mi primer programa de radio hace casi 30 años atrás, esa radio la compró la RRB, que era antes la BBN. O primero fue RRB y después fue Red de Radiodifusión Bíblica, ¿no? Y después creo que fue BBN. Compraron ellos la radio. Yo bajaba la señal de ellos por internet, cuando tuve internet, y ahí ya pasábamos, no sé si vía satélite creo, bajábamos, o no era vía satélite, no, vía satélite bajábamos la señal porque después tuvimos una antena satelital adelante, porque antes Olovati no nos mandaba por internet la señal, no había en ese tiempo eso de mandar la señal por internet. Entonces bajamos vía satélite. Olovati vino, nos regaló la antena vía satélite, vino, la conectaron los técnicos, todo, y bajamos la señal vía satélite, fíjense, y a la noche pasábamos la BBN. Durante años fue así. Así fue como empezamos. Sí, tengo grabado, seguro que tengo que buscar. Mañana voy a ver si tengo tiempo, porque no es fácil. Javier Rocha, no da Rocha, ahí está, ahí me escribió Luisito. Gracias, Luis, yo sabía que estabas ahí, Luis. Bueno, hermanos, amén. Hasta acá la radio, el programa. Quiero agradecer a Luis, a Miguel Pintos, a José Polconiuk, a el hermano Samuel Señuca, ¿no? Que fueron los hermanos con los que recién empezamos todo este ministerio. Ahora el que reemplazó a Basilio fue el hermano Andrés, por decir así, pero él es el más nuevo. Pero igual agradecer a Andresito que me acompaña en la radio. Pero agradecerle a todos los hermanos como Luis, que me soportaron, porque cuando me enojaba yo gritaba, me enojaba, ¡ay, terrible! Y ellos me soportaron, me aguantaron, me perdonaron, me ayudaron, me sostuvieron, me dieron la fuerza, hicieron un gran esfuerzo para sostenerme a mí y a mi familia. También agradecer a Ana, que fue mi compañera todo este tiempo, a mis hijos, que también ellos hicieron posible que también yo pueda seguir, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Entonces agradecer a ellos por también el esfuerzo que hicieron, y en especial a Lucas. Bueno, gracias a todos, hermanos. A ver, denme un minuto que voy a atender un llamadito y enseguida. Bueno, amén, gracias José, gracias. Me acaba de llamar José y me dice: Dani, no te olvides, cuando el estudio era chiquitito y estaba en el balcón, en el primer piso, en la primera aula de adelante de todo. Gracias, José, gracias. Los extraño mucho, a vos también, Nancy, los quiero mucho a los dos. Te mando un beso enorme y un fuerte abrazo a los dos y gracias, sí, la verdad que sí. Fueron muchos años, 14 años hace que está José. Y Miguel también, más o menos los mismos años, tal vez un poco más, no sé quién es más viejo de los dos, me parece Miguel un poco más. Me parece, no estoy seguro, pero me parece que Miguel vino primero y después José. Y bueno, y Luisito, bueno, y Samuel están desde el principio, porque cuando yo llegué, ya Samuel y Luis eran los fundadores con Basilio. Yo no fui uno de los que estuvo en la fundación, pero sí el que estuvo firmando el libro de acta y todo fue mi cuñado, con el pastor Olovati, vinieron los dos, y después me tocó a mí venir.
Pero sí, yo me emociono mucho porque fueron momentos muy lindos, de mucho amor, de mucho amor. Y saben lo más lindo de todo, les voy a decir. Y agradecerle a Miguel, a Luis fundamentalmente, que me tuvo que soportar, a José, que nos hemos enojado, ay, si nos habremos enojado, sacamos chispa a veces. Pero hemos aprendido a masticar esa bronca, ese enojo que teníamos, porque era un enojo humano. Pablo también se enojó con Bernabé y se enojaron tanto que él se fue por un lado y Bernabé por el otro, pero después terminaron juntos. Pero quiero decir, en ese viaje, pero nosotros siempre hemos seguido juntos. Y esa unidad de amor hasta hoy se sigue conservando. Sí, hubo muchos que quedaron atrás, es verdad. Pero bueno, no para todos el estar en el frente de la batalla. A mí no me tocó solo estar en el frente de la batalla. A mí me tocó estar con estos hermanos que me acompañaron, como en su momento fue Basilio, José y Juan, que también estaban al lado nuestro. Y todo eso fue con este propósito. Miren lo que hizo Basilio, Luis, José, Juan, en especial, en este caso Basilio, ¿no? Que era todo este edificio, como Dios permitió que él quede solo, porque su esposa murió cuando estaba embarazada y partieron al cielo, su esposa y su hijito, y él quedó solito, y ahí además consagró su vida al Señor. Y todo este esfuerzo, todo fue preparado por Dios, desde este lugar físico. Por eso yo, el día que me toque a mí partir, Dios va a tener una persona acá que va a estar también en la radio preparado, porque Dios lo va a preparar para continuar con todo este ministerio y seguir adelante, ¿no? Con toda esta obra. Por eso trabajamos, nosotros estamos de paso, estamos de paso. Es como la historia esa de aquel mendigo, ¿no? Que se paró frente a un castillo imponente y dice que golpeó la puerta y quería entrar al castillo, y él dijo si el castillo ese era una posada, un hotel, y era un castillo, ¿no? Entonces resulta que, claro, el mendigo, cuando le atendieron los sirvientes, le dijeron al príncipe que estaba en el castillo que había un mendigo, pero que él decía que eso no era un castillo, que era una posada. Y el príncipe se sorprendió tanto por lo que decía el mendigo que lo mandó a llamar, porque él quería conocer, estaba curioso por saber quién era el que se había atrevido a decir que su castillo era una posada. Entonces cuando lo llamó el príncipe, dice que el príncipe le dijo, ¿cómo, de dónde sacó y que eso era una posada? Entonces el príncipe le preguntó y le dijo, ¿de quién era este castillo antiguamente? De mi padre. ¿Y antiguamente de quién era? De mi abuelo. Y cuando usted se muera, ¿de quién va a ser esto? Y de mis hijos. Y bueno, ¿a usted le parece que todas estas personas que estuvieron de paso en este lugar y que fueron dejando las cosas para otra, no eran como si estuvieran en una posada, a donde vienen y se van? Porque al final nada es nuestro. Y que es verdad, hermanos. Si nosotros entendiéramos eso, de que nosotros nada más en el mundo somos extranjeros y peregrinos, y que tenemos que simplemente cumplir con lo que Dios nos encomendó, qué distinto que sería todo. Cuánto menos haríamos valer nuestros derechos y nuestras cosas, como si nosotros fuéramos los dueños. No somos dueños de nada, pero somos dueños de todo. No sé si me explico. No somos dueños de nada, pero somos dueños de todo, porque Dios nos dio por herencia todo lo que le dio al Hijo. Porque todo lo que es del Señor es nuestro. El Señor lo tiene por derecho propio y nosotros por ser la esposa de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Oramos, y nos despedimos, Oramos y hasta mañana. Que Dios le bendiga. Yo ya los saludo ahora. Así ya oramos y me despido de todos. Los quiero mucho, hermanos, a todos, a todos. Gracias por
haber llamado, gracias por haberse comunicado con la radio, por los mensajes. Hoy llegaron más de 200 mensajes en todo el día, más, entre llamados y todo. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta noche tan linda, tan linda. Gracias por este amor que hiciste entre los hermanos, gracias por este tiempo de comunión que disfrutamos juntos, gracias por esta oportunidad tan linda que nos das, que a través de la radio podemos hoy disfrutar de este amor, que es tu amor, que ha sido derramado en nuestros corazones. Y la radio no es, como decía un hermano, no son más que antenas, equipos, pero es la radio que tú abriste, y es la radio el medio que tú usaste para conocernos los hermanos, para estar juntos, para alentarnos, para cantar, para escuchar tu palabra, para crecer, para luchar juntos, para animarnos a servir, a pelear la buena batalla de la fe. Es el medio que hoy tú usaste con nosotros y con tantas otras radios bíblicas, porque esta no es la única. Nosotros tenemos nuestra historia, pero otros tendrán su historia también, Señor, de lo que tú hiciste también. Por eso, Padre, gracias. Un día ya estaremos todos juntos en el cielo y ya cantaremos a tu nombre en el cielo mismo, cuando haya terminado el tiempo de nuestra estadía en el mundo y el tiempo de la coronación mañana en los cielos. Porque tú eres galardonador de los que te buscan. Por eso gracias, por ese amor tan maravilloso que tú tienes por nosotros, por tu paciencia, por soportarnos, porque nos soportas como un Padre tierno y amoroso que tú eres. Así como nosotros soportamos a nuestros hijos, tú más a nosotros, porque tú eres el Padre perfecto, nosotros somos demasiado imperfectos. Y nos equivocamos mucho con nuestros hijos, pero tú no te equivocas con nosotros, Señor. Tú estás dispuesto siempre a amarnos, a recibirnos, a perdonarnos, a consolarnos, a corregirnos, a disciplinarnos. Porque como dice ahí Hebreos, tú porque nos amas y porque somos tus hijos, por eso nos disciplinas, para que participemos de tu santidad. Bueno, Señor, nada más esto. Gracias por estos 16 años. No sabemos cuánto más tenemos por delante, pero sí sabemos que de acá partiremos a tu presencia. Y hasta ese día que podamos seguir sirviéndote juntos. Que cada día podamos seguir luchando más y más. Bendice la radio y oramos por los perdidos, porque al final el primer propósito es ese, llegar a las almas de los perdidos. Que la radio siga transmitiendo tu palabra, Señor, que es lo importante, porque acá lo importante de todo eres tú y el Señor Jesús, y que por la potencia del Espíritu Santo las almas siguen siendo convencidas de pecado. Que se siga haciendo esa obra, Señor, que se siga haciendo esa obra. Y no queremos olvidar, Señor, aunque sabemos que quién mejor que tú lo sabes, que queremos y deseamos en nuestro corazón poder volver a reunirnos en los tiempos que tú establezcas, Señor, pero tú sabes que en nuestro corazón está volver a reunirnos. Así que oramos siempre sabiendo que tú desde los cielos nos oyes. En el nombre, Padre Santo, del Señor Jesús, te pedimos todo esto. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias.